Hola, hoy hablaremos sobre un tema de suma importancia para el estudiante de medicina y para el médico cuando ejerce su práctica clínica, que es la historia clínica y sobre cómo debe recopilarse la información para hacer una buena historia clínica y sobre las partes de una historia clínica. Es importante que el estudiante entienda que para poder hacer una historia clínica tiene que aprender a adquirir conocimientos teóricos y también adquirir conocimientos prácticos que le permitan desarrollar habilidades para que pueda tener una actuación coherente. Los primeros pasos del estudiante de medicina que lo ponen en contacto con el paciente es justamente la realización de una historia clínica. Se puede considerar que esto es un documento básico, un instrumento, una herramienta, el arma fundamental para poder diagnosticar las enfermedades. Por tanto, requiere de una elaboración muy cuidadosa, sistematizada, detallada y ordenada. En esta historia clínica se va a consignar toda la información, tanto médica y administrativa, sobre los pacientes, ya sea que estén hospitalizados o que se estén manejando en forma amplia. La confección de la historia clínica se requiere, en primer lugar, que el estudiante aprenda a hacer una entrevista. Segundo, que aprenda a hacer el examen físico, que tenga habilidades para redacción, que aprenda a usar un lenguaje semiológico, es decir, su lenguaje técnico. Y en quinto lugar, que tenga conocimientos teóricos de semiología. Recuerden ustedes que semiología es la ciencia que estudia los síntomas y los signos de las enfermedades. Y tenemos en ella dos partes. La semiotecnia, que es el entrenamiento en las técnicas que se usan para poder identificar signos, es decir, sus maniobras exploratorias, y la propedéutica, que le enseña a analizar los síntomas y los signos con el fin de poder llegar a un diagnóstico. Por tanto, la semiología es el arte y la ciencia del diagnóstico. Cuando un paciente le consulta a un médico, se va a llevar a cabo una entrevista y durante lo cual lo primero que se va a hacer es un interrogatorio que debe ser dirigido y organizado con la finalidad de obtener síntomas. Y en la segunda parte, utilizando el examen físico a través de maniobras de exploración, el estudiante recogerá una serie de signos. En conjunto, la anamnesis y el examen físico constituyen la historia clínica. Entonces podemos decir que un síntoma es la manifestación subjetiva y un signo son las manifestaciones objetivas. Y cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de la agrupación de estos síntomas y de estos signos que tal vez tienen una fisiopatología en común, pero que tienen múltiples etiologías. Entonces, si hablamos de síntomas, serían, por ejemplo, melena, que serían deposiciones negras consecuencias de una hemorragia digestiva alta. Podríamos hablar de dolor abdominal, dolor torácico, disuria, nicturia, como inversión del ritmo urinario normal. Podríamos decir polifagia, polidixia. Todos estos son síntomas. Cialorrea, síncope, son síntomas. Y cuando hablamos de signos, son las manifestaciones que usted va a obtener cuando realiza el examen físico de un paciente. Ejemplo, si le consulta a un paciente con un aumento de la circunferencia abdominal, si yo realizo la exploración física, podré concluir que eso es una citis y eso es un signo del examen físico. La ictericia es muy particular porque puede ser un síntoma porque lo manifiesta el paciente, pero cuando usted evalúa en piel y en mucosa y evidencia la ictericia, es un signo. Igualmente la cianosis puede ser tanto un síntoma como un signo. Si el paciente al examen físico tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, hablamos de taquicardia como signo. Y si tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, podemos hablar de
taquipnea. Igual, si tiene un aumento en la frecuencia de pulso, podemos hablar de taquifidia. Y finalmente les quiero comentar que siempre se pregunta el estudiante, ¿cómo voy a hacer una buena historia clínica? Bueno, sencillamente, no es fácil, hay que tener mucha paciencia y mucha constancia. La historia clínica no es un simple relato. La historia clínica no se puede hacer con prisa. Tampoco es un acto obligatorio que la tengo que hacer porque voy a ser evaluado. La historia clínica tampoco se adquiere leyendo un capítulo de un libro, escuchando una sola clase. La historia clínica se aprende que usted tiene que ir a las salas de hospitalización, colocarse al lado del paciente, hacer su interrogatorio y hacer su exploración. Lógicamente, usted tendrá que practicar mucho, tendrá que repetir muchas historias para posteriormente adquirir con la experiencia cada día un mejor aprendizaje para que cada día su historia sea más exitosa. Una máxima en el hacer profesional es hacer diagnóstico. Ustedes tienen que aprender a hacer diagnósticos sindromáticos. Ejemplo, si a usted le llega un paciente con disnea paroxística nocturna, que es una disnea que se presenta de repente en la noche, después de que el paciente está dormido de 2 a 3 horas, se despierta y se obliga al paciente a levantarse, esto es indicativo de que existe una falla cardíaca izquierda por edema pulmonar. Si el paciente presenta esto, aunado que tal vez tenga al examen físico un edema generalizado, podemos plantear que el paciente tiene un síndrome de insuficiencia cardíaca. Incluso es el deber ser que también plantee sus diagnósticos anatómicos, pueda localizar la lesión. Si el paciente consulta con un dolor en cadera, se puede precisar si es compromiso de la articulación coxofemoral o no. Diagnósticos etiológicos para determinar la causa, ya sea que ésta sea biológica, por ejemplo, un paciente que tenga una neumonía, determinar que el agente causal es el Streptococcus pneumoniae, que tenga una endocarditis y demostrar que el agente causal es el Streptococcus viridans, una infección de partes blandas, el Staphylococcus aureus. Diagnóstico fisiopatológico, porque tenemos que conocer el mecanismo de producción de la lesión. Y bueno, todo esto se fundamenta sobre un piso, que es el razonamiento clínico. La historia clínica, por definición, es un documento que recoge toda la información en forma ordenada, cronológica y detallada sobre la condición de salud del paciente, tomándose como condición de salud los aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Y además se deben de consignar los actos médicos y los procedimientos que son ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Si se hace una historia clínica bien analizada, bien elaborada y con mucho cuidado, la historia clínica va a ser la proyección entonces de un acto médico exitoso. Decimos que la historia clínica es un documento médico porque sencillamente están consignados todos los datos referentes al estado de salud del paciente. Es legal porque tiene valor legal y es importante tratar de preservarlo y evitar que pueda ser manipulada con otros fines. Es científica porque toda la información que está consignada en la historia puede ser tomada para investigación, inclusive para publicaciones de trabajo. Y es humano, que es algo que para mí creo que ustedes deben de tener claro, porque a través de la historia clínica se indagan los aspectos humanitarios en base al proceder del médico, en base a la atención del paciente y sobre la confección de la historia. Y esto es muy individual porque está basado en valores de bioética, moral y de odontología. En cuanto a las características de una historia clínica que evalúan la calidad de la historia, está la confidencialidad, es decir, la intimidad, el resguardar el secreto médico-paciente, la disponibilidad, a pesar de que es confidencial la historia, si se requiere desde el punto de vista legal su utilización, hay que facilitarla. Es única porque se hace una sola historia clínica por cada paciente, tiene que ser legible y eso es porque tiene varias implicaciones.
En primer lugar, porque si existe otro médico que va a leer la historia, tiene que entender claramente lo que se escribe para poder interpretar los comentarios y poder colocar los tratamientos sin temor a equivocarse. Y segundo, si se le va a hacer una auditoría a esa historia, entonces su protección es que todo lo que esté escrito se lea perfectamente. Es importante que tomen en cuenta que en la historia no se pueden hacer tachaduras ni tampoco se pueden estar colocando abreviaturas. Y la firma del médico debe de ir acompañada con su nombre completo e inclusive con su sello. La historia clínica tiene que ser completa, es decir, tiene que contener todos los datos que forman parte de la estructura de la historia clínica. Es irreemplazable. Nosotros, lo que no se escribe no se sabe. Hay que escribir y no dejarle a la memoria. Y la historia clínica es obligatoria en el sentido de que todos los procedimientos tienen que estar consignados en la historia clínica. Es privada, la información solamente puede ser resguardada por el médico. Más sin embargo, le puede dar información al propio paciente de diagnósticos, de tratamientos, inclusive a familiares, pero siempre tratando de mantener la privacidad de la información. Y algo bien importante, que la historia tiene que ser ordenada. Todas estas son aspectos bien importantes para considerar que una historia clínica es buena. La primera parte de la historia clínica es la anamnesis o el interrogatorio. Ese interrogatorio se puede hacer directo cuando es directamente entrevistado el paciente, que se le hace el interrogatorio, o puede ser indirecto cuando el paciente al quien vamos a hacer la historia está inconsciente, ya sea por un traumatismo craneoencefálico u otra causa, y quienes van a aportar los datos o la información puede ser algún familiar o algún acompañante. Y eso hay que referirlo en la historia clínica. La entrevista tiene unos requisitos. En primer lugar, el médico siempre tiene que mantener una actitud profesional y eso está dado porque tiene que tener ecuanimidad, discreción y sobre todo la calidez humana. Todo esto es con la finalidad de mantenerse en un punto medio. El médico no puede ser durante la entrevista ni excesivamente afectuoso ni excesivamente seco, porque si no, no va a generar y difícilmente se puede ganar la confianza del paciente. Hay que mantener un punto de equilibrio. Siempre en la entrevista hay que resguardar la confidencialidad de la información, es decir, el secreto médico. Y el objetivo de la entrevista es que usted se gane la confianza del paciente, porque al final el éxito va a ser es que tenga una relación médico-paciente, que se logre rapport, para que el paciente le pueda dar toda la información necesaria. Esta entrevista tiene que ser en un lugar cómodo, iluminado, en silencio, respetando el pudor del paciente y sobre todo con mucho respeto y siendo el médico asertivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona que entrevista es médico, tiene que asumir su rol, que es médico. Y si el que le entrevista es un estudiante, tiene que asumir que es un estudiante. No se puede presentar de una falsa manera. Es importante que durante la entrevista usted tome ciertos aspectos a consideración para que su entrevista sea lo más fluida posible y sea exitosa. En primer lugar, la entrevista tiene que ser llevada con respeto. En segundo lugar, usted, antes de entrar a interrogar a su paciente sobre su motivo de consulta, usted puede hablar de otro tema para que ese paciente venza la inhibición. Generalmente debe iniciar con preguntas que sean abiertas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál es su problema? Hacer preguntas dirigidas solamente cuando ya usted tenga claro cuáles son los motivos de consulta y usted vaya a realizar tal vez su enfermedad actual. Entonces allí puede dirigir un poco más las preguntas cuando esté evaluando las características semiológicas de cada síntoma. Debe evitar hacer preguntas que sean intransigentes y no debe de usar preguntas que utilicen monosílabos. Ejemplo, usted sí tuvo fiebre, usted no tuvo vómito. No es así, porque le está haciendo una sugerencia a su paciente. Debe de usar siempre un lenguaje que sea claro, que sea comprensible y que sea sencillo. Evite usar un lenguaje técnico con su paciente. Cuide los gestos y las expresiones.
para que no cause alarma en el paciente y entonces la entrevista se dé lo más fluida posible, porque de lo contrario se puede interrumpir y allí va a tener que cortar la entrevista y tomar en otro momento o reanudarlo en otro momento. Y al final la información que le va a dar el paciente no va a ser certera. Por otro lado, tome en cuenta que usted le va a hacer entrevistas y va a hacer interrogatorios a pacientes que están hospitalizados. Muchas veces son pacientes que tienen una enfermedad vascular cerebral, pacientes que tienen infecciones, pacientes que no están en un óptimo estado de salud. Entonces, someterlos a un interrogatorio prolongado puede generar cansancio y fallas de memoria. Y esto puede ser una limitante para obtener una correcta información. Y esto ocurre a pesar de que usted haya logrado tener una buena relación médico-paciente. Entonces no se desanime, sencillamente considere a su paciente, compréndalo y puede darle la oportunidad de interrumpir el interrogatorio a menos que usted haga una primera parte y después en otro momento continúa haciendo la historia. A lo mejor la tiene que hacer en varias etapas y espera que el paciente mejore para que le pueda dar toda la información. En esta lámina pueden observar las partes de la historia clínica que corresponde a la anamnesis, los datos de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, los hábitos psicobiológicos, aspectos socioeconómicos y examen funcional, que es la idea de revisar en esta charla. La segunda parte es el examen físico. Tenemos también los exámenes complementarios, diagnóstico, evolución, tratamiento, hoja de egreso o alta y algo que es sumamente valioso y que muchas veces no le damos la importancia que debería ser, que es el consentimiento informado, que es realmente, acuérdense que todo procedimiento que se le hace a un paciente cuando está hospitalizado debe de estar autorizado por el paciente. Y al mismo tiempo este consentimiento informado nos protege a nosotros los médicos de cualquier procedimiento legal. Y finalmente la historia tiene lo que la cierra, que es la epicrisis, que no es más que es un resumen que se hace después de la hoja de alta del paciente, que contiene un resumen de la patología actual del paciente, tomando en cuenta antecedentes que sean pertinentes al problema actual que tiene el paciente y se colocan inclusive tratamientos y los diagnósticos que tiene y lo que quedó pendiente. Vamos a hablar a continuación de los datos que se interrogan en la identificación. Comenzamos el interrogatorio con los datos de identificación, donde se evalúa el nombre, la cédula, edad, sexo, raza, religión, estado civil, grado de instrucción, ocupación, lugar de nacimiento, procedencia, dirección, el nombre del acompañante, incluso su dirección. El interrogatorio de la profesión es muy importante y es un dato bastante peculiar. Cuando usted interroga este dato en la ficha de identificación, tiene que ser suficientemente explícito y no es suficiente que usted note que es obrero o que es ganadero. Usted tiene que descartar la exposición de este paciente, como por ejemplo a metales como el plomo, que es muy frecuente su uso industrial, y sobre todo descartarlos en los que tienen contacto con la minería, trabajan con imprenta o trabajan con pintura. Otro metal que es importante es la intoxicación mercurial, sobre todo en esos obreros agrícolas que emplean estos compuestos. Por otra parte, existe un grupo de enfermedades que se conocen con el nombre de las neumoconiosis. Estas son enfermedades ocupacionales que comprometen el sistema respiratorio. Sobre todo se estudian en estos pacientes que trabajan en empresas básicas y que se exponen al sílice, al amianto, al aluminio. Se conocen si es calcílice como silicosis, al amianto como asbestosis. Estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar un tumor pleural como el mesotelioma. Todas estas enfermedades que son ocupacionales y se les llama neumoconiosis pueden evolucionar y producir fibrosis pulmonar y a la larga pueden desarrollar hasta un cáncer broncógeno.
Por otra parte, es obligatorio y no se les olvide consignar en la historia clínica el antecedente si el paciente tiene contacto con animales en el sentido de que hay algunas zoonosis que se transmiten de los animales al hombre en ciertas profesiones, ya sea la agricultura, la ganadería o que sean veterinarios. Por ejemplo, tenemos la brucelosis y otra que es bien interesante también la leptospirosis. Y está también la aspergilosis. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. También hay enfermedades o patologías que se desarrollan en función de estos pacientes que hacen deportes como fútbol, tenis. Entonces los futbolistas tienden a tener muchas lesiones de los ligamentos de la rodilla y los tenistas también a nivel de la articulación del codo. Las mujeres que trabajan la costura también hacen mucha tenosinovitis, etc. Por esto es importante que usted haga un interrogatorio correcto en lo que concierne a la profesión. La importancia de interrogar estos datos de identificación, sencillamente porque ellos pueden intervenir de una u otra manera en el diagnóstico de las enfermedades. Es importante que cuando usted va a identificar su paciente coloque su nombre completo. ¿Por qué? Porque puede ser que se encuentren en la sala de hospitalización 2 o 3 Pedro Pérez. Lo otro, usted debe de evitar llamar al paciente por la enfermedad o referirse a él como el caso. El paciente que tiene lupus, el paciente que tiene la neumonía, el paciente de la cama 7. La edad del paciente constituye uno de los elementos orientadores de importancia, porque hay ciertas enfermedades que aumentan su incidencia según la edad. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con un reumatismo que aparece en edades tempranas, de 5 y entre los 19 años de edad, existe una alta probabilidad de que esto pueda ser una fiebre reumática en un adulto joven. Más sin embargo, si esa sintomatología le aparece en un paciente que es más añoso, de 50, 40 años, usted puede plantear que se trate de una artritis reumatoide. Del mismo modo con las enfermedades cardiovasculares. En los niños prevalecen las cardiopatías congénitas. En un paciente adulto puede prevalecer la hipertensión arterial. En los ancianos se ve mucho la incidencia de enfermedades degenerativas neurológicas como el Alzheimer. En cuanto al sexo, también permite hacer ciertas inferencias por el hecho de que algunas enfermedades se pueden ver con más frecuencia en la mujer. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, el hipertiroidismo. Y en el hombre pudiésemos documentar enfermedades como la gota, la hemofilia, la espondilitis anquilosante. Y otro dato también sumamente importante es la procedencia. Muchas veces nos ayuda a dar el diagnóstico epidemiológico de la enfermedad. El interrogatorio de dónde procede el paciente, de qué zona geográfica proviene, tiene trascendencia sobre todo para enfermedades como el Chagas, la brucelosis, la hidratiosis, el bocio, la amibiasis. Por ejemplo, aquí en Venezuela la leishmaniasis se ve en Anzoátegui, el Chagas en Portuguesa, Guárico. Entonces, eso es un dato sumamente importante. Por ejemplo, paludismo, un paciente que consulta porque tiene fiebre, cefalea, esclarofrío, es minero y aparte procede del kilómetro 88, del Manteco, del Palmar, tiene una alta probabilidad de que usted haga un diagnóstico de paludismo como dato epidemiológico. Vamos a hablar del motivo de consulta. El motivo de consulta es el síntoma o los síntomas por lo cual consulta el paciente al médico. Pueden registrar al menos 3 síntomas y usted tiene que hacer el interrogatorio y jerarquizar los que son más importantes para tomarlos como los síntomas que son el motivo de consulta de su paciente. Esta consideración, más que todo con el propósito de dirigir el interrogatorio, tal vez al sistema que esté aparentemente más afectado. Por ejemplo, motivos de consulta.
Puede ser que el paciente tenga un dolor abdominal en epigastrio, es decir, una epigastralgia. El paciente puede ser que tenga vómitos, diarrea, dolor precordial, dolor lumbar, disuria. Esos son motivos de consulta. En el motivo de consulta, usted tiene que tratar de usar sus términos semiológicos, si ya los conoce. Evite usar lenguaje que sea coloquial o lenguaje folclórico. Por ejemplo, si el paciente dice, consulta porque le duele la boca del estómago, usted no va a colocar eso en el motivo de consulta, sino sencillamente que usted localiza dónde está el dolor anatómicamente y puede colocar que el paciente consulta por un dolor abdominal, y si lo puede precisar más aún como epigastralgia, mejor. Siempre el motivo de consulta es un síntoma y usted no puede colocar diagnósticos como motivo de consulta. Por ejemplo, paciente consulta por neumonía, paciente consulta por ACV. No puede. Siempre usted tiene que precisar es el síntoma por el cual va al médico. Por ejemplo, si su paciente le dice, consulto porque tengo pereza para ir a trabajar, me faltan las fuerzas. Bueno, usted puede traducir eso semiológicamente con la utilización del término astenia. De esta manera, usted no utiliza una terminología coloquial, sino que trata de adecuar el término semiológico que sea correcto. Si el paciente es referido, ya sea de un médico o de un centro asistencial, sencillamente usted coloca paciente referido del sitio donde se refiere y coloca el síntoma por el cual consulta. Por ejemplo, si el paciente referido del hospital Cuyapar, donde consultó por presentar cefalea y fiebre. Vamos a hablar ahora de la enfermedad actual. La enfermedad actual es la parte más importante de la historia clínica, donde usted tiene que dedicar todo el tiempo que sea necesario para obtener la información. Si usted realiza una buena enfermedad actual, usted puede dar en un porcentaje, yo diría que más del 80%, una aproximación de un diagnóstico clínico bastante certero. La enfermedad actual no es más que una narración escrita, sistematizada, jerárquica, cronológica, evolutiva, de los síntomas que fueron el motivo de consulta. Mire, es imposible que uno le pueda decir que existen unas pautas muy concretas para realizar la enfermedad actual, porque la gran cantidad de variantes que hay en la enfermedad, bueno, es muchísima y cada paciente debe de ser tratado, pero individualmente. Lo que sí les puedo decir, que la enfermedad actual debe ser expuesta lo más exhaustivamente posible, de manera que usted pueda extraer de cada síntoma todo lo que sea necesario para que usted pueda llegar al diagnóstico. Para redactar la enfermedad actual, siempre se inicia con la frase paciente refiere inicio de su enfermedad actual. Y la enfermedad actual termina en el momento en que usted le está haciendo la historia. Debemos de tratar de no usar adjetivos cuando se redacta la enfermedad actual, es decir, grande, chiquito, pequeño, bajo. Debemos de evitar eso. Y por otra parte, no debemos de hacer interpretaciones, incluir interpretaciones personales ni del paciente en la enfermedad actual. Cuando le decimos a ustedes como estudiantes que están en formación y aprendizaje, que ustedes en la enfermedad actual, cada vez que se les presente un síntoma, tienen que tratar de describir todas las características semiológicas del síntoma, es decir, la semiografía del síntoma. Esto es sencillamente describir una serie de características que comprenden, aquí las tenemos en la lámina, y se inician como
cronología, circunstancias de aparición, ubicación o localización. Vamos a tratar de explicarles con un ejemplo. Voy a tomar el síntoma dolor, que es el que más frecuentemente tenemos como motivo de consulta. Evaluamos las características semiológicas. Es importante que hagamos preguntas que sean dirigidas y con sentido y objetivo. No podemos hacer preguntas por preguntar. Una de las características más importantes es establecer la cronología del síntoma, es decir, que si ese síntoma es agudo o si es síntoma crónico. Cuando yo pregunto la fecha, es más fácil y más factible que el paciente recuerde la fecha exacta de un síntoma que apenas tenga unas horas o una semana de evolución, que cuando son enfermedades crónicas, donde los síntomas tienen muchísimo más tiempo y cuesta mucho establecer la fecha exacta. Por eso es que al paciente entonces hay que explicarle la importancia para nosotros de establecer la cronología y que él nos pueda colaborar en eso. El modo de comienzo también, hay dolores que son súbitos, por ejemplo, un paciente con una aneurisma disecante de la aorta, el dolor su modo de comienzo es súbito. Y en el caso de infarto del miocardio, el dolor puede ser más de instalación gradual. Es importante que evaluemos la irradiación o propagación y nos ayudan muchísimo. Esta característica, supongamos que su paciente tiene un dolor precordial y le dice que se le irradia al brazo izquierdo, al cuello, a hombros. Bueno, eso es altamente sugestivo de que pudiese ser un dolor de origen isquémico para descartar ya sea un infarto del miocardio o una angina. Los atenuantes y los exacerbantes. Por ejemplo, el dolor de la isquemia miocárdica transitoria, una angina de pecho, puede ser desencadenado por el ejercicio, una actividad física y se atenúa con el reposo. Cuando tenemos pacientes que estamos planteando una úlcera péptica y consulta por una epigastralgia, especialmente cuando se trata de la úlcera duodenal, ella se atenúa con la ingesta de comida y con medicamentos que se llaman antiácidos. Por otra parte, existen posiciones. Por ejemplo, hay pacientes que al adoptar la posición de cúbito no la toleran, entonces inmediatamente tienen que levantarse, incorporarse. Eso es ortognia, es decir, que se agrava y eso es probable porque a lo mejor tiene una falla ventricular izquierda. Pacientes que tienen pericarditis, generalmente ellos adoptan lo que se llama la posición mahomecana, hacen flexión del tronco hacia adelante. Y en cuanto al interrogatorio de otros síntomas que pudieran estar asociados, puede ser que el paciente lo refiera de manera voluntaria, otras veces hay que insistir y preguntar para ver si hay otros síntomas que puedan estar asociados en caso de que exista fiebre o que se asocie otro síntoma, puede ser tos, palpitaciones, etc. Muchas veces los dolores abdominales frecuentemente pueden acompañarse de diarrea o pueden acompañarse de vómitos. Si usted tiene un dolor abdominal y hay diarrea, tiene que investigar si las heces se acompañan de moco, sangre o hay tenesmo rectal, que serían síntomas asociados. Esto se vería en casos de síndrome disentérico. Como ustedes se habrán dado cuenta, el interrogatorio es bastante amplio y requiere de mucho conocimiento. Por eso es que al principio, cuando el estudiante está haciendo las historias, se le hace bastante difícil, pero a medida que él va adquiriendo conocimiento, estudiando la patología, pues se va orientando y muchísimo mejor y el interrogatorio es más efectivo. Cada vez que tenga más conocimiento, mejorará la calidad de su interrogatorio. Vamos a hablar ahora de los antecedentes personales. Los antecedentes personales se pueden clasificar que hay unos antecedentes que no son patológicos, como son los antecedentes fisiológicos, que están ahí en la lámina y lo pueden leer. Y están los antecedentes que son patológicos.
Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Qué son los antecedentes patológicos? Son todas esas enfermedades padecidas desde el nacimiento hasta el comienzo del proceso que motivó la consulta actual. Eso involucra enfermedades. Usted las puede clasificar para su aprendizaje según las enfermedades por los distintos aparatos y sistemas. Puede interrogar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, las arritmias, enfermedades respiratorias como el asma, enfermedades gastrointestinales como la úlcera péptica, neurológica como la epilepsia, etc. Pero siempre tiene que tratar de interrogar los antecedentes infectocontagiosos. Acuérdense que interrogar este antecedente puede ser que muchas de estas enfermedades, si el paciente las tuvo en edades tempranas, puedan tener una repercusión en la edad adulta. Por ejemplo, infecciones faringoamigdalares a repetición pudieran ocasionarle luego, cuando sea adulto, glomerulonefritis, voz estreptocóxica, etc. Y por otro lado, deben de interrogarse cualquier tipo de manifestación alérgica que haya tenido el paciente. Es importante consignarlo en la historia, antecedentes venéreos, ¿verdad? Que puedan ser previos o pueden ser que estén coincidiendo con su enfermedad actual ahora. Antecedentes de intervenciones quirúrgicas, es importante aquí que reporten el nombre, si es una extracción del riñón, nefrectomía, histerectomía. Es importante que usted también pueda consignar toda manifestación de reacción alérgica que pueda tener el paciente, ya sea cutánea, respiratoria, etc. También las enfermedades venéreas que ha padecido previamente. Y con respecto a las transfusiones sanguíneas, sí, eso tienen que documentarlo en la historia clínica. Lo único que recuerden que esto no es ninguna enfermedad, sino que usted tendrá que documentar la causa por la cual el paciente se le indicó una transfusión, si fue en el contexto de alguna descompensación o enfermedad. Y en cuanto a la redacción de los antecedentes personales en la historia, reporta nada más los antecedentes positivos que presentó su paciente. Hay una condición muy importante que nosotros le decimos a los estudiantes y hay lo que se llaman los pertinentes negativos. Cuando su paciente es importante registrar en la historia que no tenga alguna condición o enfermedad. Por ejemplo, si el paciente tiene un adulto de 50 años de edad, no es hipertenso, no es diabético, usted tiene que documentarlo en la historia, es decir, niega hipertensión, niega diabetes mellitus, niega asma bronquial y se consideran pertinentes negativos. Y en cuanto a los antecedentes familiares, no podríamos exponer detalladamente toda la gama de enfermedades genéticas que hay para enfatizar la importancia de este aspecto en el interrogatorio. Solamente podemos señalizar algunas o categorizarlas. Por ejemplo, hablamos de enfermedades hereditarias que comprometan el sistema endocrino metabólico. Por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus, ¿verdad? Tenemos dislipidemias en el contexto heredofamiliares. Lo importante es que cuando usted interrogue estos antecedentes familiares, sepa que se interroga los que tienen consanguinidad y corresponden al padre, la madre, al hijo, al hermano y al abuelo. Se registra el antecedente que sea positivo, que tenga el familiar, que sea con etiopatogenia genética, y se reporta la edad. Si en cada caso hubo fallecimiento, la causa de la muerte. Uno puede decir madre viva de tantos años con hipertensión arterial o padre muerto a tal edad por infarto del miocardio. También existen unas nefropatías hereditarias como es la poliquistosis renal. Y también existen enfermedades hematológicas que se tienen que interrogar, como la
drepanocitosis, la hemofilia, etc. En cuanto al interrogatorio de los hábitos psicobiológicos, debemos de tener en cuenta que muchos de estos hábitos pueden repercutir de una u otra manera en enfermedades, es decir, consecuencias en el organismo de los efectos deleterios de cada uno de estos factores. Bueno, con respecto a la parte de alimentos, hay que hacer un interrogatorio dirigido a investigar cómo es la dieta de nuestro paciente. Sabemos que estos pacientes que sufren de dislipidemia, el resultado del interrogatorio puede ser a favor de una ingesta excesiva de grasas saturadas de origen animal que contribuyen a este desorden metabólico, así como también sujetos que consultan o pacientes por trastornos digestivos, y cuando se interroga se determina que hay intolerancia a determinados alimentos o a la lactosa. Y también si hay una dieta que es con muchas calorías, es decir, dietas hipercalóricas, bueno, vamos a encontrar problemas de obesidad y hasta de diabetes, que son enfermedades sistémicas. El alcohol también tenemos que interrogarlo, ¿verdad? Sabemos la gran cantidad de manifestaciones que produce el alcohol, tanto a nivel cardiovascular, produce una miocardiopatía alcohólica, a nivel muscular hay unas miopatías, tanto agudas como crónicas. El alcohol a nivel neurológico produce neuropatía y produce muchos trastornos y consecuencias psíquicas que pueden ir, bueno, hasta demencia. Cuando se interroga este antecedente, usted tiene que tratar de precisar el inicio del antecedente, la cantidad que se consume de alcohol, la frecuencia que se consume, si el paciente llega a la embriaguez, es importante, y el tipo de bebida. Sabemos también que a nivel del hígado el consumo de alcohol puede estar relacionado con que el paciente pueda desarrollar una hepatopatía crónica tipo cirrosis hepática. En cuanto al hábito tabáquico, también produce consecuencias bastante deleterias. Sabemos que está el consumo de tabaco relacionado con mayor incidencia de cáncer de pulmón, no solo de pulmón, sino de boca y lengua y faringe, etc. Tiene muchos efectos negativos. Usted también tendrá que investigar o interrogar el inicio del hábito, el tipo, la frecuencia, la cantidad que consume de cigarrillos. Para finalizar los hábitos, quería comentarle que usted se va a encontrar en la literatura que, formando parte del interrogatorio de los hábitos psicobiológicos, puede estar incluido la diuresis y el hábito intestinal. Acuérdense que esos son hábitos biológicos. No hay ningún problema si usted lo quiere preguntar, interrogar en esta parte de la historia, o bien lo puede dejar para interrogarlo en el funcional del aparato que esté comprometido, es decir, la diuresis en el aparato genitourinario y el hábito intestinal en el aparato gastrointestinal. Y vamos a interrogar una parte que no se puede olvidar en la historia, que son los aspectos socioeconómicos. Debemos de hacer un interrogatorio acerca de las características de la vivienda, cuántas habitaciones tiene, cómo es la deposición del agua. Factores en el sentido ecológico, pudiéramos decir, si el paciente tiene animales en la casa, si está sometido a una contaminación atmosférica, por ejemplo, la quema de basura cerca de su casa, investigar en el trabajo, las relaciones laborales. Importante investigar cómo, si existe un problema en el entorno familiar, en la dinámica de su familia, porque eso puede repercutir directamente en ser la causa de la enfermedad que tenga el paciente. Creo, y ustedes deben de entender, que la historia clínica no solamente nosotros tratamos la parte biológica del paciente, tenemos dos eslabones, que es la psicológica y la social.
conociendo que el estado de salud justamente es el bienestar psico-biosocial. Creo que con esta parte de la historia podemos entonces tener una visión un poco más certera de la personalidad del paciente y poder entender los síntomas que le está expresando. Sin embargo, lograr esto no es tan fácil porque para que el paciente se abra y más o menos relate situaciones de su vida, tiene que lograrse la confianza y si la logra en la primera entrevista, oh, muy bien, pero muchas veces hay que conversar varias veces con el paciente para que él pueda inspirarle totalmente confianza y contarle. Y para terminar la anamnesis se termina con el examen funcional, que es la revisión por aparatos y sistemas. Después de que usted ha obtenido la máxima información sobre la enfermedad actual, debe pasar como una especie de revista sobre el funcionamiento de los otros órganos y sistemas, especialmente sobre aquellos que el paciente no hace referencia al narrar su enfermedad. Esta revisión por sistema le va a proporcionar a usted una visión un poquito más global de la salud general de su paciente. Incluso le puede suministrar datos adicionales en relación con la misma enfermedad actual o puede poner en evidencia otras enfermedades o defectos que no están relacionados con la enfermedad actual, pero que sí es necesario que se investiguen. Cuando se hace la redacción final de la historia, trate de evitar repeticiones. Si usted trató en la enfermedad actual el síntoma, no tiene que mencionarlo en el funcional. Sencillamente en el funcional, si usted está interrogando el sistema respiratorio e interroga el síntoma de disnea y usted lo había referido en la enfermedad actual, sencillamente usted coloca disnea descrita en la enfermedad actual. El hecho de haber descubierto un determinado síntoma en el momento de hacer la revisión por sistema no obliga a consignarlo en esta parte de la historia al hacer su redacción final. Al contrario, si de acuerdo con su criterio este síntoma encuadra mejor con la enfermedad actual, es allí donde debe consignarse, con la única condición de intercalarlo respetando el orden cronológico que debe seguirse al describir la aparición del síntoma. El interrogatorio funcional tiene que ser también muy sistemático. Comenzamos por el funcional general, después se pueden interrogar síntomas que involucren piel y anexos, cabeza y cuello, respiratorio, cardiovascular, aparato digestivo, geniturinario, neurológico, etc., siguiendo un orden. Ejemplo de síntomas, por ejemplo, síntomas generales que se pueden interrogar es la fiebre, la pérdida de peso, la astenia. A nivel de cabeza y cuello, algunos síntomas que pudiéramos encontrar, cefalea, importante interrogarlo. A nivel gastrointestinal, el dolor abdominal, los vómitos, diarrea, el hábito intestinal. A nivel geniturinario, la diuresis del paciente y alteraciones que pudieran tener tanto en la frecuencia como en el ritmo, por ejemplo, oliguria, poliuria, poliaquiuria. Bueno, que esto se revisará con mayor profundidad, porque hay que dedicarle bastante tiempo para estudiarlo. Y bueno, quisiera decirles que la anamnesis implica mucho más que una simple serie de preguntas. Entraña saber escuchar al paciente, intentar comprender su modo de vida, sus esperanzas y sus temores. La capacidad que tenga usted de hacer sentir al paciente que le interesa como persona y que no sea como un simple enfermo será la clave de su éxito. Si bien es cierto, hacer una historia clínica no es fácil, pero con el tiempo, si usted practica, repite muchas historias, adquiere conocimiento, cada día la hará mejor. Y acuérdense de esto, si usted no tiene claro qué se busca con una determinada pregunta o cuál es la razón para hacerla, es mejor abstenerse de plantearla. Preguntar simplemente por preguntar no tiene sentido. Gracias.